Esto es DW Noticias desde Berlín. Rusia prosigue con sus bombardeos de varias ciudades de Ucrania, sobre todo en el estratégico sur del país. Las autoridades ucranianas reportan ataques en puntos militares, pero también en barrios residenciales en las afueras de Kiev, Mykolaiv y cada vez más cerca del centro de Mariupol, mientras Rusia asegura que ya está utilizando armamento de última generación en sus operativos. Estos son nuestros titulares. El Ministerio de Defensa ruso difundió estas imágenes que muestran el ataque contra un cuartel militar en el sur de la ciudad de Mykolaiv. Los soldados dormían cuando ocurrió el impacto. Testigos hablan de decenas de fallecidos. Además, Rusia eleva el nivel del armamento que utiliza en su ofensiva contra Ucrania. Según funcionarios del Kremlin, Ucrania está sufriendo por primera vez ataques con misiles hipersónicos imposibles de detectar o interceptar. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado al gobierno suizo para que congele las cuentas bancarias de todos los oligarcas rusos. Además, apuntó contra la multinacional suiza Nestlé, que mantiene sus operaciones en Rusia. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Con fuertes ataques perpetrados con misiles, Rusia amplía su ofensiva militar contra Ucrania. La ONU contabiliza ya 847 civiles muertos en el país desde el inicio de la invasión. La destrucción de un cuartel militar en Mykolaiv, cerca de la estratégica ciudad portuaria de Odesa, dejó decenas de fallecidos este viernes. El Ministerio de Defensa ruso difundió estas imágenes de los drones que supuestamente muestran el ataque. Testigos citados por agencias internacionales aseguran que se recuperaron al menos 50 cadáveres y que hay más bajo los escombros. La mayoría de los soldados dormía cuando se produjo el bombardeo. El periodista Ricardo Marquina se encuentra en la ciudad de Palanca, a unos 60 kilómetros de Odesa, en la frontera de Ucrania con Moldavia, para brindarnos más detalles minuto a minuto de esta guerra. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué sabemos sobre la situación sobre el terreno? Entendemos que los combates se han centrado sobre todo en un aeropuerto en Chernobayevka, en las cercanías de Jersón. Así es, parece que los rusos lo que desean es acabar con el poderío, lo que queda de la Fuerza Aérea Ucraniana y también de cortar las comunicaciones que están haciendo la vida muy compleja al avance militar ruso. También, como habéis explicado muy bien, se centran en Mariupol. Parece que antes de iniciar un posible y previsible ataque a Odesa, lo que quieren es acabar teniendo el control total de Mariupol, aunque ello suponga acabar con la propia ciudad de Mariupol, con la gente que queda en ella. El avance ruso, lento, mucho más lento de lo que ellos hubieran querido desde un principio, avanza y seguramente en los próximos días veremos qué es lo que pasa con Odesa, si finalmente dan o no dan el paso a intentar tomar esta ciudad, que es todo un símbolo de Ucrania. Ahora, Ricardo, cada vez vemos más historias de ciudadanos rusos que de alguna forma u otra intentan manifestarse en contra de esa operación militar especial, como la llama el Kremlin. En tu experiencia viviendo también en Rusia, ¿qué rol está teniendo la presión popular en esta guerra? Bueno, pues si nos fiamos de los medios rusos y de lo que dice el Kremlin, ninguna. El Kremlin lo que hace es ignorar en su información y en todos sus actos la presión popular que pueda haber, pero si nos fijamos también en los pasos que está dando el Kremlin, se lo toma muy en serio. No olvidemos que ha cerrado Twitter, Instagram, ha cerrado muchas redes sociales y está prohibiendo cualquier tipo de manifestación en la calle. O sea, el Kremlin tiene pánico a que la información que llega por las redes sociales pueda llegar a la población en general. Tiene miedo de que esas manifestaciones que por el momento se han visto en ciudades como Novosibirsk, en Moscú y San Petersburgo, puedan crecer y hacerse globales en todo el país. El Kremlin finge que esto no le importa, finge que estas manifestaciones son minoritarias, pero se lo toma muy en serio. Es la mayor amenaza que hay ahora mismo para Moscú. Ricardo Marquina, con los últimos desarrollos de la invasión rusa a Ucrania, muchísimas gracias por estas apreciaciones. A vosotros. Y en lo que implicaría un nuevo giro de la táctica de Rusia en su invasión contra Ucrania, el ejército ruso aseguró este sábado que utilizó por primera vez misiles hipersónicos en su ofensiva militar, esto en el ataque contra un almacén de armas del ejército ucraniano ubicado en la aldea de Diliatin.
Los misiles de crucero hipersónicos pueden viajar a una velocidad hasta 12 veces superior a la del sonido o más de 14.000 kilómetros por hora, lo que hace prácticamente imposible detectarlos o interceptarlos. Según la agencia estatal rusa RIA Novosti, se trata del primer uso de armas hipersónicas Kinzhal desde el inicio de la operación militar en Ucrania. Rusia es uno de los países líderes en el desarrollo de este tipo de armamento que introdujo a su ejército en el año 2018. Y para conocer más detalles sobre el uso de este armamento, contamos ahora con la compañía de Fabrice Potier, director ejecutivo de Rasmussen Global y exdirector político de la OTAN, que nos acompaña desde Santander. Muy buenas noches, señor Potier. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole, en términos generales, todavía no tenemos una confirmación independiente de que se hayan utilizado efectivamente misiles hipersónicos en este ataque, pero ¿puede explicarle quizá a nuestra audiencia qué indica esto, el que Rusia esté ahora usando por primera vez este tipo de armamento? Gracias. Creo que Vladimir Putin está intentando mandar un mensaje a tres mensajes. Uno a la OTAN diciendo que los misiles antimisiles que la OTAN está hablando ahora de dar a los ucranianos, que no van a poder defender a los ucranianos contra misiles hipersónicos, primero. Segundo, a los ucranianos un mensaje de decir, podemos mandar misiles en todas partes del territorio ucranio, incluido el oeste, que normalmente es más estable y más seguro. Y finalmente es muy importante, creo que hay un mensaje para los rusos también. Es una manera de Putin de demostrar que él no está perdiendo la guerra, que él está poniendo la última tecnología en esta guerra. Creo que es un poco un mensaje de desesperación de Vladimir Putin, no es un mensaje de una persona que está ganando la guerra. Definitivamente, ante varios reportes de que no se está avanzando a la velocidad que hubiera querido. Ahora, en los últimos días se ha criticado duramente, lo sabemos, la muerte de civiles en Ucrania. Si estos misiles son más precisos, pero no son detectables, ¿qué puede significar su uso para el desarrollo de la guerra? Primero, estos misiles no están más precisos que otros. Y es la primera vez que un misil de este tipo está utilizado en una situación de guerra. Entonces, no hay mucha información fiable. Segundo, creo que es importante de saber que es evidente que los rusos no tienen muchos de estos misiles, porque es caro, muy sofisticado y no pueden tener un estoque muy importante. Entonces, es para mí un mensaje que Putin está empezando a no tener muchas opciones. Efectivamente, porque también es un tema de costos. ¿Sabe usted más o menos cuánto más podría darse el lujo Rusia de seguir utilizando este tipo de artillería? No lo sé, pero creo que están empezando a utilizar más bombas que no están precisas, no misiles, porque han utilizado muchísimos misiles al principio de esta guerra, los Iskander, y creo que están posiblemente con stock muy bajos y que están empezando a utilizar bombas que se llaman bombas blind bomb, que dumb bombs, que están los peores para la población civiles. Malos augurios para el desarrollo de esta guerra desde el punto de vista de los ucranianos. Nos lo contaba Fabrice Potier. Muchísimas gracias por estas apreciaciones y hasta una próxima ocasión. Gracias. Y lo que hablábamos, el uso de misiles hipersónicos por parte de Rusia supone un motivo más de preocupación para la OTAN. Actualmente la alianza está enviando más tropas a sus fronteras orientales. Dentro de poco, Estados Unidos contará ya con 100.000 soldados desplegados en toda Europa, algo que no se veía desde hace 20 años en el viejo continente. Estados Unidos también está enviando barcos, entre ellos el portaaviones Harry S. Truman. Uno de nuestros compañeros visitó el buque que se encuentra actualmente en las costas del Mediterráneo. Estados Unidos tendrá próximamente más de 100.000 soldados en Europa para reforzar el despliegue en la frontera este de la OTAN, algo nunca antes visto en el continente en casi 20 años. Y no solo en tierra, también hay barcos estadounidenses rodeando Europa. Entre las naves está el portaaviones Harry S. Truman, que está vigilando el espacio aéreo de la OTAN, un claro mensaje sobre la posición de la alianza militar en el conflicto.
Diariamente, FA-18 Super Hornet como estos despegan del Harry S. Truman para patrullar el flanco este de la OTAN. Recargan combustible en vuelo por medio de aviones cisterna y permanecen horas patrullando. Bajo la cubierta el estrés es constante. Es algo de lo que somos muy conscientes, pero nuestro nivel de entrenamiento y las reglas de enfrentamiento que seguimos nos permiten hacer frente a cualquier situación. El grupo de portaaviones es mucho más que potencia aérea. Va acompañado de destructores y un submarino. Miles de marineros trabajan duro en él. Llevan meses en el mar y nadie sabe cuánto durará este despliegue. La OTAN busca evitar una escalada de la guerra de Ucrania. Por eso Estados Unidos quiere que este despliegue militar sea visible. De ahí que permita la presencia de periodistas en el Truman y que el secretario de la Armada visite el portaaviones. Yo diría que la situación es bastante estable en el Mediterráneo. Hay buques rusos, estadounidenses, franceses, italianos y españoles. La situación se mantendrá tranquila mientras los rusos sigan comportándose con normalidad. Y eso es precisamente lo que queremos que hagan. Un mensaje reforzado por la presencia del Truman. La OTAN apuesta por mostrar músculo para disuadir del comienzo de una guerra. Y mientras las fuerzas de la OTAN permanecen cerca pero fuera de los límites de Ucrania, otros más bien colman las fronteras para entrar al país y ayudar a los locales a luchar contra el ejército ruso. Miles de nacionales ucranianos que viven en el extranjero han escuchado el llamado de su presidente para venir a defender su patria. No todos tienen entrenamiento militar. Ahora se unen a muchos otros ucranianos ordinarios que toman las armas por primera vez. En la frontera entre Polonia y Ucrania, un éxodo de personas trata de escapar de la guerra. Pero no todo el mundo se dirige al oeste. Rosa Bilousova está esperando para poder cruzar la frontera hacia Ucrania, su país natal. Cuento con 3 años de experiencia militar. Ahora voy a defender Ucrania. En Polonia no puedo hacer nada. Ucrania es lo más importante ahora. Mi marido y yo iremos a luchar juntos. Desde que comenzó la guerra se estima que más de 3 millones de personas han huido de Ucrania, pero según las autoridades polacas, más de 200.000 ucranianos han regresado a su país, muchos de ellos para combatir en la guerra. Rosa quiere unirse a las Fuerzas de Defensa Territorial, una milicia con poca experiencia militar y equipamiento. Como no hay armas para todos en las Fuerzas de Defensa Territorial, nuestros hombres luchan con armas blancas y viejos rifles que traen de casa. En Odessa, el puerto ucraniano del Mar Negro, un grupo de voluntarios recibe adiestramiento. Muchos de los voluntarios son pareja, como Maxim Yaptushenko y su prometida. Este joven de 32 años se prepara para la ofensiva rusa contra su ciudad natal. Quiero saber cómo proteger a mi novia y a mi ciudad. Sabiendo esto, me sentiré más seguro y más tranquilo. Mientras que los voluntarios se preparan para la batalla, en toda Ucrania se cavan tumbas. En la ciudad de Dnipro se celebraba un funeral para dar el último adiós a unos soldados que murieron defendiendo su país. 3 semanas de guerra han hecho estragos en el ejército ucraniano, pero con el país decidido a resistir la invasión rusa, no faltan personas dispuestas a sacrificar sus vidas por Ucrania. Miles de manifestantes se dieron cita en la plaza frente al Palacio Federal de la ciudad de Berna, en Suiza, para protestas contra la guerra en Ucrania. Desde Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la multitud en una transmisión en vivo. Pese a que Suiza sancionó recientemente la exportación de artículos de lujo a Rusia, el mandatario ucraniano pidió más compromiso de parte del país. En su alocución a los manifestantes, el mandatario ucraniano instó al gobierno suizo a que congele las cuentas bancarias de todos los oligarcas rusos e hizo un llamado a la multinacional suiza Nestlé. Les doy las gracias a ustedes y a su país por apoyarnos en tiempos tan difíciles. Agradezco que no se hayan mantenido indiferentes, que no hayan dicho esto no tiene que ver con nosotros. De hecho, es imposible mantenerse indiferente ante el hecho de que en el siglo XXI, en el corazón de Europa, cientos de misiles y bombas estén cayendo en ciudades pacíficas.
Es imposible permanecer indiferente cuando se asesina a niños, como esta mañana, cuando el ejército ruso mató a 112 niños ucranianos. Buena comida, buena vida. Ese es el eslogan de Nestlé, la empresa suiza que se niega a marcharse de Rusia, incluso ahora que Rusia lanza amenazas contra otros países europeos. Es hora de hacer un repaso de otras noticias relacionadas con la guerra de Ucrania que estamos siguiendo a esta hora. 4 militares estadounidenses murieron en un accidente aéreo en el norte de Noruega. Volaban a bordo de un V-22 Osprey que realizaba un ejercicio militar de la OTAN cuando desapareció. Al parecer, las condiciones meteorológicas en la zona eran complicadas. El primer ministro de Bélgica, Alexandre De Croo, anunció que el país no desmantelará sus centrales nucleares en 2025, como estaba previsto, esto por motivos de seguridad energética tras la invasión rusa de Ucrania. Los 2 reactores del país seguirán funcionando durante 10 años más, mientras Europa busca fuentes de energía alternativas al petróleo y el gas provenientes de Rusia. Y Polonia ha propuesto a la Unión Europea que el bloque imponga una prohibición total del comercio con Rusia. El primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, instó a endurecer las sanciones a Moscú, incluyendo sus 2 puertos marítimos y la prohibición total del comercio terrestre. El político polaco estima que solo así el Kremlin podría considerar detener la guerra. Y una protesta organizada por ciudadanos polacos y ucranianos intentó bloquear el paso fronterizo entre Polonia y Bielorrusia. Los manifestantes querían impedir la entrega de suministros a Bielorrusia, país que ha sido el principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin durante la invasión a Ucrania. Los participantes temen que los transportistas lleven provisiones que faciliten el abastecimiento del ejército ruso. También hubo protestas en Grecia, donde un grupo de ucranianos se reunió en el centro de Atenas. Los presentes gritaron consignas en contra de la guerra y cantaron el himno nacional de su país. Las implicaciones de la guerra, como siempre, también económicas. Juliana González está con nosotros para brindarnos más detalles de cómo está reaccionando también América Latina. Así es, Javier, y un paso importante del que vamos a hablar es de Argentina, que anunció este sábado el aumento de los derechos de exportación que el Estado cobra a las exportaciones de harina y de aceite de soya. En ambos productos, el país es el primer exportador mundial. Con la recaudación se creará un fondo para estabilizar el precio del trigo. En medio de los aumentos de los precios internacionales por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, Argentina espera una cosecha récord con la que intentará contener el encarecimiento de sus precios. Argentina, principal proveedor mundial de aceite y harina de soya, elevó de 31 a 33% los derechos de exportación de estos productos. Ambos representan 1/3 de las exportaciones totales de Argentina y se encuentran en el primero y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina rechazó la medida porque castiga las exportaciones. El gobierno argentino también anunció que no aumentará los impuestos a las exportaciones de trigo, de soya, de maíz y aceite de maíz. La tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar al precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra y desacoplar el precio argentino de los precios internacionales. La medida busca estabilizar el precio del trigo, que ya registró un aumento de un 37% debido a la guerra en Ucrania. El lunes pasado, Argentina había decidido la suspensión temporal de las exportaciones de harina y de aceite de soya, en medio de la escalada de precios de materias primas en el mercado internacional. Eso generó protestas. El que el Estado nos roba, el Estado nos saquea, nos roba con los impuestos y con impuestos encubiertos como es el desdoblamiento cambiario. Estamos en un país completamente imprevisible, eso hace que empresarios del mundo y demás, nadie quiere invertir en nuestro país por esa falta de previsibilidad y, desde ya que no se puede seguir así con estas medidas, es una irresponsabilidad y una falta de compromiso total. A medida que los precios van para arriba, nosotros nos vemos beneficiados.
Si bien nosotros hoy tenemos precios muy buenos a nivel internacional, tenemos una gran distorsión, lo que es mercado interno o lo que es puertas adentro, en función de los aranceles para exportar a los que son sometidos los productores agropecuarios en Argentina. Los precios agrícolas vienen registrando aumentos de un 50% en el último año, antes de la crisis de Ucrania, debido a una sostenida sequía y a la demanda de China. Medidas marcadas por el contexto mundial de alta inflación y con la presión alcista en los mercados de materias primas como efecto colateral de la invasión rusa de Ucrania. Analizamos el tema en Argentina con Hernán Hirsch, consultor económico y financiero. Señor Hirsch, muchas gracias por estar con nosotros. Los anuncios del gobierno han generado mucho malestar entre los exportadores que amenazan incluso con ir a la justicia, pese a que otros lo ven como una forma de fortalecer las arcas públicas. ¿Qué puede exigir el gremio y qué está en juego? Lo que está en juego básicamente es más que las cuentas públicas en este caso, es primero la intención del gobierno de desacoplar los precios domésticos de los externos. ¿Por qué? Por el aumento de los precios de los commodities y especialmente del trigo en la canasta de consumo de los sectores menos pudientes, de menores ingresos, y eso es básicamente lo que quiere hacer el gobierno. Y evitar con eso que lo que es un proceso inflacionario, que ya es bastante fuerte, con una tasa de inflación en torno o superando ya el 50% y yendo a niveles más altos, evitar que ese proceso inflacionario se acelere. En ese marco, lo que hoy está pasando es básicamente el gobierno queriendo aumentar las retenciones, los derechos a exportación para lograr ese desacople, y lo que está produciendo es un conflicto con las cámaras exportadoras afectadas, en este caso de los aceites y las harinas de soja. Concretamente, el gobierno, yo entiendo que tiene instrumentos como para hacer ese aumento. El problema más de fondo es si el gobierno después, en una segunda tanda de medidas, aplica aumentos de retenciones hacia otros productos, tal como se estuvo rumoreando en las últimas semanas. Señor Hirsch, precisamente es un gremio bastante importante que aporta el 30% más o menos en el tema de las exportaciones. Vemos que el gobierno argentino defiende estas retenciones como parte, usted ya lo mencionaba, de la guerra contra la inflación al intentar desacoplar esos precios. ¿Qué otras opciones tiene el gobierno central para combatir esa inflación que es bastante alta en Argentina? En sí, el gobierno, dada su debilidad política, hoy tiene pocas opciones. Y eso se refleja básicamente en los instrumentos que está utilizando. Para frenar una tasa de inflación hoy, que es una inflación es un aumento generalizado de precios, que en este caso es un aumento generalizado de precios, lo que tenemos que está yendo al 50% interanual o más, lo que está haciendo son medidas para contener un par de productos puntuales, no el conjunto de aumentos. Es atacando solo una pequeña parte del problema. Con lo cual eso ya muestra que el gobierno no tiene grandes instrumentos. Y en segundo término no solo ataca una pequeña parte del problema inflacionario, solo aplica un aumento de las retenciones de 2 puntos porcentuales sobre 2 productos. O sea que la medida es aún más restrictiva, más restringida. Con lo cual eso indica que si el gobierno con esta pequeña batería de medidas está queriendo tener algún efecto, uno podría esperar que el efecto antiinflacionario de esta medida, o de esta, como lo llama el gobierno, guerra antiinflacionaria, se está quedando muy corto. Señor Hirsch, muchas gracias por estos análisis y estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema en su país. Hasta pronto. Muchas gracias. Y aparte de los cereales está el tema de la energía, un tema que preocupa a Alemania. El ministro alemán de Energía y Cambio Climático busca, por ejemplo, alternativas energéticas a los hidrocarburos rusos. Este fin de semana está en Qatar, uno de los 3 principales exportadores de gas natural licuado. Y en Emiratos Árabes,
pese a los cuestionamientos sobre el manejo de los derechos humanos en estos países. El ministro alemán ya había hablado previamente con Estados Unidos y Noruega antes de su visita a los países del Golfo. La mayor economía europea corre el riesgo de quedarse sin gas el próximo invierno, de acuerdo con declaraciones del propio ministro Habeck. El temor de Alemania de un aumento de la inflación a través de un alza de la energía si boicotea los hidrocarburos rusos ha frenado el endurecimiento de las sanciones económicas europeas contra Rusia. Y la guerra en Ucrania tiene impactos inesperados. Se trata del anuncio del Fondo Monetario Internacional del aplazamiento de los pagos que tenía que hacer Argentina en los próximos días. El organismo fijó para el 25 de marzo la reunión de su directorio ejecutivo que deberá aprobar el acuerdo para refinanciar la deuda argentina. El organismo justificó su decisión para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania. En la noche de ayer, el Senado argentino aprobó el acuerdo negociado entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional para refinanciar deudas por unos 45.000 millones de dólares. Y así termina lo más destacado de la economía en estos tiempos de guerra en Ucrania. Javier. Muchas gracias, Juliana. Tenemos apenas tiempo antes de irnos para repasar las noticias más importantes en torno a la guerra en Ucrania que les hemos presentado en esta edición. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a Rusia que participe en conversaciones inmediatas para acabar la guerra. Advirtió que pagará un alto precio si continúa con su agresión. Por su parte, Moscú afirma haber empleado un misil hipersónico contra un almacén de armas en el oeste del país. Decenas de personas murieron en un bombardeo del ejército ruso a un cuartel militar ucraniano en la ciudad de Mykolaiv, en el sur del país. Un total de 6 misiles rusos impactaron las instalaciones. La mayoría de las víctimas estaban durmiendo cuando tuvo lugar el ataque. Los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda de supervivientes. Mykolaiv es un aplazamiento estratégico por tratarse de la última gran etapa antes de la ciudad portuaria de Odessa. Y la ONU asegura que el conflicto en Ucrania ha desplazado a casi 6,5 millones de personas del país, además de los más de 3 millones de refugiados que han huido al extranjero. Esto significa que una cuarta parte de la población de Ucrania ha tenido ya que abandonar sus hogares. Con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Ampliaremos estas informaciones en nuestra próxima edición a la hora en punto en dw.com y por supuesto en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, que la pasen bien.